Rodado durante años en Congo Mirador, un pueblo palafítico sobre el lago de Maracaibo, Érase una vez en Venezuela de Anabel Rodríguez se presenta primero como un retrato de lo cotidiano. Niños que juegan sobre tablones inestables, mujeres que organizan celebraciones, hombres que evocan un pasado más próspero. Pero poco a poco, casi sin darnos cuenta, la película se transforma en otra cosa, en el registro íntimo de un mundo que se desmorona. Las casas se inclinan, el agua se espesa, la tierra avanza. El deterioro físico del pueblo se vuelve imagen viva de un desgaste social, político y emocional mucho más profundo. La cámara de Anabel Rodríguez Ríos no irrumpe, permanece, acompaña, observa. Deja que los silencios respiren y que las contradicciones se expresen. En el centro de esta mirada están dos mujeres que condensan la fractura venezolana. Tamara, figura del poder local, convencida de que la política es una herramienta de control y supervivencia, y Natalie, maestra, madre, cada vez más asfixiada por ese mismo sistema. Entre ellas no hay caricaturas ni bandos fáciles. Hay humanidad. Hay miedo, convicción, cansancio, esperanza. Hay una comunidad entera intentando no desaparecer. Y es ahí donde el documental alcanza su dimensión más poderosa. Cuando deja de hablarnos de Venezuela como abstracción y empieza a hablarnos de personas, de infancias atravesadas por el agua turbia y la incertidumbre, de ancianos que recuerdan con nostalgia un lugar que ya no existe, de celebraciones que parecen rituales para espantar el derrumbe. Congo Mirador deja de ser un punto en el mapa para convertirse en un espejo, el de un país suspendido entre lo que fue y lo que no termina de llegar. Érase una vez en Venezuela no explica, no sentencia, no adoctrina. Escucha, y en ese gesto profundamente cinematográfico y profundamente ético, devuelve complejidad a una realidad que suele ser simplificada. Nos recuerda que detrás de cualquier postura hay cuerpos, detrás de cualquier debate hay vidas, detrás de cualquier consigna hay personas que aman, que dudan, que resisten. Por eso, lo que comparto aquí nace como un gesto dentro de una conversación donde, muchas veces, se opina sin conocer. Porque esta película no funciona como consigna ni como panfleto, sino como un espacio abierto para escuchar. Escuchar a los venezolanos que habitan el documental. Escuchar a su directora, que nos concedió la entrevista desde Caracas, Venezuela. Y, sobre todo, escuchar a quienes viven ahí, a quienes se hunden, en todos los sentidos posibles, junto a su pueblo. A quienes llevan en el cuerpo y en la mirada una historia que otros suelen reducir a cifras, discursos o titulares. Ahorita la sedimentación nos está matando a todos. Ante todo por la plaga, por la rata, por muchos insectos que se van acercando hacia los palafitos. Pero la sedimentación sí nos está afectando muchísimo, porque la gente está emigrando, Congo está quedando solo. Y es algo que nos aterra. Y Congo tiene poco tiempo ya. El tiempo de Congo es muy corto de vida. Porque el pueblo ya está perdido, en pocas palabras. Ya esto es monte y culebra. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo. Y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de este Pantalla y Memoria. Y como escucharon, en este episodio nos vamos a Venezuela. Y en este caso nos vamos a Caracas, Venezuela. Y me da muchísimo gusto saludar del otro lado de la pantalla a la directora Anabel Rodríguez Ríos, directora del documental, ya escucharon, Érase una vez en Venezuela, documental que vamos a platicar en este episodio. Anabel, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto saludarte. Hola, igualmente, Enrique, un gusto haber logrado esta conversación.
Sí, la gente no lo sabe, pero bueno, estuvimos, pues sí, persiguiendo esta charla, Anabel, pero bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo, gracias por abrirnos el espacio para platicar de tu documental, un documental, pues la verdad precioso, que me gustaría preguntarte primero, justo cómo fue gestándose la idea de realizarse Érase una vez en Venezuela, Anabel. Sí, bueno, es un proceso de vida realmente. Y en concreto, el trabajo en la comunidad donde esto se desarrolla, que es un pueblo llamado Congo Mirador, ese fue un trabajo que se inició por allá en el año 2008, cuando hicimos un documental para televisión, para una serie que se llamó Los Latinoamericanos y que produjo Malu Campos con la Red Tal. Hoy día se conoce como Red Tal o Red Televisión América Latina, que tiene su base en Sao Paulo. En aquel momento se abrió concurso en cada país para hacer una pieza de 1 hora sobre la idiosincrasia de cada país. Entonces, en el caso de los venezolanos se llamaban los venezolanos, los colombianos y así, ¿no? Y nosotros logramos que aceptaran la idea que propusimos, y esa idea comenzaba inspirada y como con punto de arranque en el sitio donde se puede ver el relámpago del Catatumbo, que es un relámpago sin sonido, sin trueno. Y eso es un fenómeno que aún no se logra explicar. Y bueno, visto desde el punto de vista de uno que está más cerca de la poesía que de otra cosa, pues claro, aquella cosa misteriosa es algo que nos atraviesa a los venezolanos, ¿no? El relámpago del Catatumbo es un faro para los pescadores en esa área que es el lago de Maracaibo, que los indígenas, algún pueblo indígena llamó el Coquibacoa, el Gran Coquibacoa. Y el Gran Coquibacoa es un mar realmente, un lago-mar, que es el más grande de Latinoamérica, por cierto, y es el sitio de donde Venezuela extrae el petróleo, que es el punto álgido en el que estamos, por cierto, hoy día, y lo hemos estado los venezolanos desde nuestra fundación en el tiempo más moderno, ¿no? Desde que se empieza a explotar comercialmente, industrialmente, por allá en los años 30, entre los 30 y los 40. Entonces, allí comienza nuestro relato en aquel momento, y siempre con el ojo puesto justamente en este tema, el tema del petróleo, que ha sido tema de muchos artistas en Venezuela, y el lago de Maracaibo también. Entonces, bueno, comenzamos ese trabajo en ese pueblo, porque resulta que el sitio desde donde el cual se ve mejor el relámpago del Catatumbo es el pueblito, el Congo Mirador, que queda en la desembocadura del río Catatumbo, dentro de ese gran mar del Gran Coquibacoa. Y en ese momento empezamos a conectarnos con familias. Hicimos dentro de aquel documental de 1 hora una secuencia con unos niños pequeñitos que muy pronto se convertirían en pescadores, o sea, trabajadores, ¿no? Y esa relación continuó a partir de ese año. Apenas tuve la oportunidad de poder hacer factible una película concentrada en ellos, lo hicimos ya en el año 2012. Rodamos un corto documental llamado El Galón, refiriéndonos a los galones donde se pone la gasolina para las embarcaciones pesqueras que en Venezuela llamamos los peñeros. Entonces, ese corto lo pueden conseguir en el YouTube, El Galón se llama, o The Barrel. Lo llamamos en inglés porque la forma en la que logramos gestionar este corto es que formó parte de una serie mundial llamada Why Poverty, Why de ¿por qué?
la pobreza, que esto lo produjeron en aquel momento la Fundación Y, hoy día en Dinamarca, en conjunto con televisoras de todo el mundo, BBC, Arte, etcétera, ¿no? Televisoras europeas y la televisión pública de Estados Unidos. Y menciono todos estos nombres porque, claro, esto es un mundo muy importante para el cineasta independiente Mm. y que está un poco amenazado, ¿no? En Latinoamérica con los cambios políticos, la Red Tal también está existe, pero con una fuerza menor de lo que tuvo en aquel momento en el que tuvo un apoyo político importante, en toda Latinoamérica. Y menciono la televisión pública de Estados Unidos, hoy día también muy llevada a menos, ¿no? Entonces, claro, estas son cosas que han sido posibles gracias a ese mundo, a esas estructuras. Bueno, ese corto, El Galón, se concentró en estos niños pescadores dentro del Congo Mirador. Y rodando este corto, la gente nos decía, cónchale, lo que realmente está pasando en este pueblo es que está desapareciendo porque se está sedimentando la laguna donde está el pueblo. Este es un pueblo palafítico, es decir, con casas construidas sobre columnas de madera, hechos sobre una plataforma sobre el agua. Y Y a nosotros nos gustaría hablar de eso, que se está sedimentando el pueblo y qué es lo que está pasando. Entonces, yo en esa convivencia sintonicé también con algo que nos atravesaba y nos atraviesa a los venezolanos profundamente, y es la polarización política, Mm. ¿no? Y el cómo nos cuesta ponernos de acuerdo en asuntos en común, en asuntos del bien común. Y esta polarización nos hace, en mi opinión, nos hace pasto y tierra fértil para el control social de parte del poder, básicamente. Entonces, y claro, al yo ver esto y ver la necesidad de la gente de contar su historia sobre la sedimentación, vi la posibilidad de una expresión propia de mí y también del equipo con el que trabajo, con el que hemos trabajado hoy por hoy 20 años haciendo películas. Entonces, y todos venezolanos, en éxodo, la mayoría. Yo, si bien estoy en Caracas, vivo en Austria desde hace años. Entonces, esa combinación de cosas hizo que continuáramos desde aquel año que hicimos ese corto, y logramos empezar la producción de lo que sería un proceso de 5 años de grabación entre el año 2013 y el año 2018. Y eso es lo que es Érase una vez en Venezuela. Cubre ese tiempo en la historia, o sea, desde esa historia mínima en ese pueblo, en el que aspectos como la polarización sale a relucir, este, se habla de una historia más grande, que es la historia política venezolana en esos tiempos, ¿no? Entre los 2013 y 2018. Sí. Anabel, tú estudias cine en los 90, terminas de estudiar a finales de los 90 y desde ahí empiezas todo tu labor como realizadora cinematográfica. En lo que se refiere al contexto, lo haces en un momento muy importante en Venezuela, ¿no? A finales de esa década justamente es cuando asume la presidencia Hugo Chávez y bueno, todos los demás momentos que conocemos de la historia de Venezuela. Cuando tú empezaste a estudiar cine, ¿qué querías ir contando? Y conforme te fuiste encontrando con lo que sucedía en tu país, ¿eso te fue cambiando un poquito lo que querías ir presentando a través del lente? Bueno, es un poquito distinta la historia. Yo estudio al final de los 90 me graduó de comunicadora social aquí, Ujú, y ujú. con la tesis de grado logro una beca de un instituto llamado Gran Mariscal de Ayacucho, que hoy día no existe y que apoya
los estudios de pregrado y posgrado de toda una generación. Te estoy hablando de miles de personas, toda una Mm, generación formada con dinero finalmente del petróleo realmente. mm, Y con esa beca estudio entre el año 2001 y 2005 una escuela de cine mm. En en Londres. Londres, la escuela London Film School, la Escuela de Cine de Londres. Y mira, todo ese esfuerzo, te tengo que decir, porque en mi caso venimos de una familia, mis padres vienen del pueblo a la universidad a estudiar, perdón, que voy otra vez a la plataforma. Ok, vienen a estudiar, vienen de una familia campesina campesinos, en el caso de mi familia paterna, eran campesinos sin tierra, o sea, para hablarlo en términos latinoamericanos, Ujú, y de tíos comunistas y de padres comunistas con ese ideal, ¿no? Y esa añoranza de que la cosa mejorara en la casa, porque la vida de un campesino y de vivir de ello, de la producción de maíz, es dura, ¿no? Y de padres, o sea, mi padre en particular, con los tíos, trabajaban desde niñitos, tal como estos niños del lago de Maracaibo, trabajaban muy duro, ¿no? Entonces, claro, ahí te cuento toda esta historia porque la motivación viene enraizada de allí, la motivación de mm, contar películas y de tratar de entender lo que estaba ocurriendo. Cuando empiezo a estudiar ese periodo de tiempo, si bien tenía una beca, Londres es tan caro que se necesita, yo trabajé todo el tiempo que viví allí, viví más del tiempo de la escuela, trabajaba en un bar, en un pub, y luego tuve hasta un segundo trabajo, etcétera. Pero todo ese esfuerzo familiar y propio para hacer películas era un poco para tratar de entender aquella historia que nos estaba ocurriendo. Si bien cuando entra el chavismo, por cierto, yo voto por Chávez, mm, como también toda una generación, fue mi primer voto. Y con todo y que era un militar y que ujú. en la formación comunista nos enseñó que de los militares hay que desconfiar y luego de 25 años lo reafirmo de la forma más dura, con el dolor propio, ¿no? Este, por militares no hay que votar. Entonces, este, eh, ese momento, por supuesto, era muy cargado de esperanzas, ¿no? Ujú, Del sueño, de lograr una justicia, una equidad social, de lograr una mejora para la casa y una mejora para nuestra gente, ¿verdad? Y yo no creo que eso, o sea, en parte, esa esperanza se sostuvo por los primeros años. Luego viene el paro petrolero, el golpe de estado, eso yo lo viví en el éxodo, en el éxodo, ¿no? Estaba estudiando, pues, y trabajando y viviendo en Londres. Y llega un momento en mi vida personal en la que, si bien ya estaba trabajando, tenía estos dos trabajos en esta sociedad, una sociedad que en aquel momento era multicultural verdaderamente, pude haberme quedado, pero siempre estaba la motivación de por qué la familia completa se abocó a ayudarme y por qué yo también hice este esfuerzo para hacer esta escuela y formarme. Y era contar las historias de Venezuela y ese compromiso es el único que me hace hacer películas, ¿no? Entonces, en aquel momento año 2006, regreso con la intención de quedarme permanentemente, ¿no? Y empiezo a trabajar dentro de un marco. Aquí hubo un tiempo en el que, así como en Latinoamérica completa hubo un boom de televisoras públicas, aquí lo hubo también, hubo un apoyo concreto hacia la producción nacional, masivo.
Si bien ya en ese momento había una preferencia a ver, había una preferencia por una producción, un pensamiento más propagandístico, honestamente, por decirlo claro. Ujú, Y el pensamiento crítico no era prohibido, ojo, no hay comparación con lo que ocurre hoy día. Había espacio para hacer películas y cortos, etcétera, con un pensamiento crítico, pero con ciertos aspectos que no eran intocables, ¿no? Eh, en esos años, entonces, entre el 26 y el 28, 29, estuve muy involucrada en lo que se llama la Fundación Villa del Cine, que son unos estudios del Estado que se conformaron durante esos años. Y existe y se produce desde allí. Más, como te digo, con una visión más, o sea, allí hoy día no hay posibilidades de pensamiento crítico. Sin embargo, la estructura existe y la esperanza es que esto se pluralice, ¿no? Y que haya posibilidades de pluralizarlo porque allí hay un edificio, equipos, una forma de producción también. ujú, Y bueno. En ese momento, me meto en esa vorágine de producción que se corresponde con un apoyo generalizado en Latinoamérica, hacia la producción independiente de parte de los sistemas públicos. Em, y esto también estaba muy acompañado por una añoranza yo empecé a grabar una historia sobre mi propia familia, mm, a la cual llamé Historia de un sancocho. E intenté por todas las vías, vía concurso en el Instituto de Cine en Venezuela, y también en el Instituto de Cine de Ámsterdam. Yo lo propuse en varias instancias para conseguir apoyo financiero para que aquello creciera. Y bueno, no tuve aceptación en esos momentos. Y poquitos años después, cuando nace mi hijo, en el año 2010, mi, mi ex marido me bota el disco duro. Y con ello, yo desistí de esa idea, quedaron algunos materiales en algunas copias, algunos respaldos, pero aquella idea quedó, yo creo que esa es como la idea de fondo de, por ejemplo, Érase una vez en Venezuela, o sea, la estructura, la aproximación, la forma de, mm, de estar con la gente, em, viene de aquella historia familiar, que ya más nunca, esa historia familiar más nunca la podría hacer porque aquello se desmembró totalmente, por la polarización, por la época de hambruna, porque para hacer un sancocho familiar aquí ya es un asunto, en mi familia menos es algo épico, porque no, mm, no es tan fácil conseguir los recursos y la posibilidad de que la familia se consiga, ¿no? Por falta de dinero, porque la mitad de la familia está regada entre varios países. Este, entonces aquello quedó como para hablarte, em, en tus términos, aquella familia quedó en un pueblo que más bien parece Comala, que sí, ok. entonces ya tendremos que replantear esa historia, pero es este cuento largo para decirte que aquel impulso quedó en la en el en la en el sustrato de lo que he seguido haciendo, ¿no? Y bueno, así es como fue la cosa. Y hoy día, y yo creo que hasta morir, pues mi pensar como realizadora, como artista, como
como hacedora, porque eso al final es lo que uno es, ¿verdad? Una artesano, ¿verdad? Es dedicado a esto que somos los venezolanos, chicos. Sí. Vamos a hablar de la segunda vez en Venezuela, desde luego, como empecé esta charla, pero me parece muy interesante todo esto que nos vas platicando, Anabel. Y quisiera también, y antes ya de entrar formalmente al documental, porque además también tiene que ver con el tema del documental. Nos decías al inicio que tú votaste por Hugo Chávez, ¿no? Me gustaría un poquito saber también, porque, y también esa es la intención de este episodio de podcast, porque se escribe y se dicen tantas cosas, ¿no? Actualmente sobre lo que sucede en Venezuela, que yo dije, bueno, pues hay que abrir el tema a partir pues de lo que yo puedo aportar, que es el tema del cine. Y quisiera saber un poquito, si quieres brevemente, cómo estaba la situación en Venezuela justo antes de que llegara Hugo Chávez al poder, ¿no? Que a veces se nos olvida, ¿no? Mm. Y digo, teniendo símiles aquí con México, pues sí, a veces se nos olvida qué es lo que lleva a ciertos países a tomar las decisiones que toman, ¿no? ¿Cómo era un poquito Venezuela en ese momento? Ya medio lo platicabas, pero, por ejemplo, a ti, ¿qué te llevó a votar por Hugo Chávez en ese momento? Bueno, em, fíjate, yo venía de una infancia y adolescencia de haber vivido una, eh, este, la conciencia de una desigualdad social que, con todo y que no tenía otras referencias, pero sí un ideal de cómo podía ser. Entonces era una desigualdad social que a mí me, me producía mucho disgusto, ¿no? Y em, en el año 89 vivimos lo que llamamos el Caracazo, que fue un estallido social que, bueno, con los años uno lo analiza y dice, bueno, esto fue provocado, como... pero en suma fue una gran explosión social y uno estaba dentro de esto, en el que la gente, bueno, saquearon masivamente y sí que se saqueaban cosas, como decir, electrodomésticos y tal, Ujú. pero también comida. La gente, ¿sabe? No, el cuento del hambre no era un cuento. Y yo era una joven de un medio de clase media, más bien baja, de gente trabajadora en un lugar donde bueno, mis padres trabajaban para poder subsistir. Yo me busqué becas para poder continuar en la universidad que quería, si bien era posible ir a la universidad pública, que es muy buena, aún sigue siendo muy buena la Universidad Central, pero entonces veníamos de eso, de ser gente de esfuerzo, sin embargo, con una, o sea, el tema de la clase social, de la clase media es un tema, hoy día lo veo también, y es un tipo de mentalidad que en aquel caso yo siento, viéndolo en retrospectiva, estábamos eh, muy ajenos y no queriendo ver el sufrimiento de la gran mayoría de la gente. Mm. Y es que había muchos sufrimientos, muchas faltas, mucho abandono en temas, los mismos temas que estamos viviendo ahorita, el abandono en el tema de salud, en, en el tema de participación en la vida del país. eh, Incluso el tema alimentario, ¿no? Pero el hecho de esa separación, ¿no? Tan fuerte. Y venía también, yo creo que tú lo puedes ver, lo pueden ver cualquier persona en Latinoamérica de clase media, venía de una estructura familiar en el que se sostenía mucho en las señoras que nuestros padres pagaban para que limpiaran la Mm. casa y cocinaran y no sé qué. Y bueno, yo fui muy criada por señoras a las que les debo
bueno, la vida, ¿verdad? Y recuerdo haber ido con una de ellas a su casa y haber ido, siendo niña, y haber ido a un barrio por allá arriba en el copito del cerro, no sé cómo lo llaman en México para nosotros la palabra barrio se refiere a los sitios, a los vecindarios populares, pues, Ujú, ujú. donde hay mucha pobreza. No es solo que haya pobreza, pero, y son otras estructuras totalmente distintas en el que la parte pública, es decir, los servicios, agua, son muy autogestionados y la construcción de casas autogestionadas, etcétera. Y recuerdo haber ido a su casa y haber pasado un rato en casa de esta señora, una señora de Ecuador. Estos barrios estaban poblados de gente de toda Latinoamérica, pero sobre todo de Ecuador, Colombia, Bolivia. Gente que venía aquí, así como muchos migrantes en todos los estratos sociales, pero en estos casos eran gente que venían en el margen, ¿no?, de la legalidad. Entonces, em, claro, al ver yo cómo vivía esta señora que me cuidaba de Ecuador y que tenía a su hijito al que no podía llevar al trabajo, y, ¿no? Eso va creando, iba sumando a un disgusto con la situación, que vivíamos, la situación social. Además, era un momento en el que se planteaba que el país, em, se tenía que, valerse o entregarse, en mi criterio en aquel momento, al Fondo Monetario Internacional. Y Ujú. eso era, o sea, eso era como mencionar al coco, ¿no? Al peor de los fantasmas. Hoy día, Enrique, yo te digo, lo que planteaban en ese momento, que el que era el presidente, Carlos Andrés Pérez, que yo recuerdo de 18 años haber leído, pues, que era lo que se planteaba, y era la reducción del gasto social, bueno, típica receta del Fondo Monetario Internacional. Pero cuando yo comparo eso con lo que ocurrió en este país a partir del año 2013-2014, que fue una especie de equiparar la economía sin medidas, sin nada, y que llevó a una hiperinflación fortísima, a la muerte de millones de personas, literalmente millones de personas. Ujú. Hubo hambruna, o sea, una cantidad de calamidades sociales que llevó a la muerte masiva. Yo digo, oye, aquellas medidas neoliberales, coño, eran más humanistas que esta vaina. O sea, a mí Mm, con la vida o sea, he estado haciendo un gran esfuerzo por salir de los esquemas, mm. ¿no? De comunismo, capitalismo, no sé qué. Claro, uno tiene claro esos conceptos, pero coño, y esas medidas fueron las que en mi caso me hicieron pensar, bueno, no, aquí hay que buscar otra. Recuerda que Chávez viene él va montando se va montando por momentos, ¿no? Ujú. Está el golpe de Estado en el año 92. Se hace un mito, pues, alrededor de él cuando está en la cárcel. La gente lo iba a visitar, era una esperanza y tal. Y partidos de la izquierda empiezan a apoyarlo. Y cuando eso también fue un factor, ¿no? Que, oye, mi gente y tal, mi, mi papá, que era mis tíos, o sea, todos estaban como, eh, veían allí una esperanza y se Ujú. taparon los ojos frente a su condición militar, y él mismo se pone el traje De civil. civil. Ujú. Y, y así fue un poco la cosa. Entonces, em, sí, esa fue la motivación personal, y era un poco el ambiente de ese momento. Y bueno, esa fue la historia. Ya la historia posterior,
Es decir, cuando se forma la constituyente, o sea, hay una serie de pasos que uno puede identificar hoy día como los pasos para conformar una autocracia o un sistema de poder que tiene el control social. Y en este caso fue, cuando se convoca la constituyente, se cambia la constitución. Ojo, que la constitución que se creó en ese ambiente es, es muy interesante. Allí se reconoce, por ejemplo, a los pueblos indígenas, que es un primer paso para entender nuestra diversidad. Pero bueno, al mismo tiempo están esos artículos que extienden el periodo presidencial y pueden, y también el artículo que permite la reelección. Y yo te lo comento a ti, esos son como, puntos, son como síntomas muy claros de para dónde va la cosa, ¿no? Sí. Y sí. Pues bueno, era importante preguntarte esto, Anabel, porque finalmente, como siempre decimos en este podcast, pues las cosas no son negras ni blancas, ¿no? Son todo un catálogo de grises y ahí es donde justamente se inserta Eres una vez en Venezuela. Vamos a hacer una breve pausa, ya regresamos, estamos en Pantalla y Memoria, estoy hablando con Anabel Rodríguez Ríos sobre Venezuela y sobre Érase una vez en Venezuela. Escríbenos en WhatsApp al 5255 1703 4379. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti, desde un agradecimiento en este podcast hasta descuentos en nuestros cursos, talleres y tours. Únete, sé parte de nuestra comunidad. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Y regresamos a este episodio donde estamos hablando con Anabel Rodríguez Ríos, directora de Érase una vez en Venezuela. Y Anabel, todo esto que estábamos platicando previo, justamente para llegar a este momento de los muchos muy importantes, iba haciendo un repaso breve. En 2013 muere Hugo Chávez, llega al poder Nicolás Maduro. Y estamos en el momento de 2020 donde se están llevando elecciones y ahí es donde estamos en el Congo. Mirador. Sí. El Congo Mirador. El Congo Mirador, perdón, es que la gente luego no lo sabe, lo voy a enseñar en la pantalla, pero de repente luego mis propios apuntes no los entiendo. Entonces, porque estoy tomando, mientras voy viendo la película, voy tomando los apuntes. Pero es muy interesante este inicio que ya marcabas en la charla. Es este relámpago que no tiene sonido y que es un poco la metáfora de lo que vamos a ir viendo, ¿no? Háblanos ya de cómo vas encontrando a los personajes de tu documental y en específico a Natalie y a Tamara, ¿no? Que son estos dos personajes antagonistas que vienen de todo esto que ya nos platicabas en el previo. De un lado, Natalie, que es esta profesora que pues está enseñando a niños, está pues con las dificultades que se van mostrando no solamente de la localidad, sino también del ambiente político de esas elecciones de 2020. Y por el otro lado está Tamara, que bueno, para decirlo fácil, pues tiene un muñequito de Hugo Chávez, tiene muchas imágenes de Hugo Chávez, pero también está en ese espacio que está desapareciendo poco a poco, que es este sitio, el Congo Mirador. ¿Cómo los vas encontrando? ¿Cómo las vas encontrando? Anabel, sé que primero encontraste a Natalie y después te encontraste a Tamara, que fue un poquito más acercarse a ella, según entiendo. Sí, bueno, la entrada natural
fue como te había contado, a través de la realización de ese corto, yo trabajo con familias y sus hijos, ¿no? Hijos Ujú. pescadores. Y eso me llevó como de forma lógica a la maestra, la única maestra del Congo. Y con ella tuvimos una relación de confianza familiar muy cercana, muy bonita. Ella vio en nosotros, en el grupo de grabación, también una posibilidad de expresarse dentro de una comunidad muy pequeña donde ella ya tenía que irse reservando algunas opiniones y tal, si quería Ujú. acceder, por ejemplo, a la comida, porque la comida estaba controlada por la líder del pueblo, que es Tamara Villasmil, em, y jefa de las estructuras comunitarias, ¿no? Estructuras comunitarias que se conforman en relación y un poco a servicio del gobierno, es decir, no era exactamente solamente comunitaria y autónoma, sino al servicio, ¿no? Del discurso oficialista y de la agenda oficialista. Entonces, tuvimos de los 5 años que trabajamos allí, los primeros 3, eh, la grabación era más desde ese punto de vista de los niños y de la maestra y su familia y su entorno, desde su ángulo. Ujú. Y es así como también en esa esfera, digamos, nos relacionamos con un participante cuyo rol es menos protagónico, pero que es el espíritu de Sí, ese pueblo, que es el señor Luis Guillermo Camarillo, pescador y poeta, un anciano. sí. Nos relacionamos mucho con él, con el comisario del pueblo, don Edín Hernández, quien era, por cierto, el único que aún sabe las historias contadas en forma de décimas creadas Mm. en el Congo Mirador, y quien fue nuestro anfitrión. Él y su hijo, Arsenio Hernández, quien estaba detrás de la cámara conmigo siempre, esa era como la esfera en la que nos movíamos. Pero siempre o sea, ellas viven, Nathalie, la maestra, y Tamara viven muy cerca, o sea, del porche de la casa de Nathalie se ve la casa de Tamara. Y siempre la ambición era poder grabar con Tamara. Yo había logrado, dentro de esos 3 primeros años, logramos una primera aproximación, em, en la que la visitamos y tal, pero después, al vernos tan cerca de Nathalie, ella nos identificó inmediatamente como escuálidos. Aquí le dicen a los opositores escuálidos. A mí no me gusta usar esa palabra, pero a propósito te la menciono a ti para que veas el ambiente, Ujú, ¿no? Esa ujú. estigmatización. Entonces no nos quería. Em, pero bueno, hacia el comienzo del tercer año, resulta que justamente por la sedimentación se llevan la casa que nosotros alquilábamos como la casa donde nosotros vivíamos y que habíamos acondicionado también con un sistema para recoger agua de lluvia y todas esas cosas. Se la llevan para el pueblito de agua, el último de los pueblitos de agua que queda al sur del lago, que se llama Ologás. Mm. Se la llevan, y nos quedamos nosotros sin lugar donde estar, con una cierta, sobre todo el tema del agua es un tema esencial, ¿no? De cuidar para los que no éramos personas del Congo Mirador. Entonces, la maestra nos acogió un poco en su casa, pero era muy difícil estar allí. Y Tamara, quien era la persona que tiene más recursos y más espacio ella alquila
alquila cuartos y alquila espacio en su casa. Ujú. Normalmente lo hace a los trabajadores de la industria petrolera, que todavía allí se mueven algunos trabajadores obreros, ¿no? De la industria petrolera, quienes eventualmente se quedan unos días en Congo Mirador. Entonces, oye, le propusimos a Tamara un negocio. Y es que, mira, nosotros vamos a seguir grabando aquí, necesitamos donde quedarnos. Usted, por favor, nos alquilaría un espacio. Y claro, Tamara, antes que ser una persona política, es una persona de negocios, ¿no? Ujú. Alguien que siempre tiene yo la admiro mucho porque como mujer, hasta ese momento sola, pilar así de familia, de comunidad, de todo el mundo, es una mujer muy autónoma, ¿no? Genera sus recursos y tiene la economía familiar, pero clara. Entonces, ella nos aceptó un poco a regañadientes y bueno, ahí empezó una amistad, con el tiempo empezó una amistad y con esa, por supuesto que la intención no era solo quedarnos en su casa, yo creo que los cineastas somos uno necesita pues cónchale, una maldad para poder entrar en las cosas y contar historias y sobre todo penetrar los lados de la historia que a uno se le quedan en la sombra, ¿no? Y, y entonces, bueno, claro, la intención era grabar con ella. Y wow, cuando empezamos a grabar, este, ella es una persona su carácter, como lo ven en la película, ella es una histriona, Sí, muy histriónica, digamos, lo cual era un poco un problema porque, claro, eso es una máscara, entonces como ujú. llegar un poco más detrás de esa máscara fue difícil y toma tiempo y compromiso y estar allí. Y bueno, entonces lo que grabamos con ella fue a lo largo de 2 años realmente, desde el 2000, quizás un poquito antes algunas cositas, pero em, fue un poco así. Y resulta que es lo que hace mucho del grueso del relato, ¿no? Para que tú Sí, veas cómo es el cine documental, de rudo. sí, sí, Pues, sí, totalmente. Y bueno, a mi parecer esa máscara se va desvaneciendo conforme va avanzando el documental, ¿no? Es muy interesante ver lo que va sucediendo, no solamente con ella, sino con todos los personajes que están, bueno, personajes de vida real, ¿no? Personas que están retratadas en el documental. Pero hablando de esta concha que mencionabas, Anabel, o sea, te metiste hasta reuniones con políticos, ¿no? Que es donde va Tamara a buscar resolver el tema que está, pues sí, pues, la inundación, la desaparición de su población. Estás en esta tensión de las elecciones que ya mencionabas de 2020. Llegas a captar con la cámara inclusive compra de votos, que es muy evidente. ¿Cómo era la tensión ahí mientras estaban ustedes con la con la cámara, no? Y en este tema tan complejo de la división y como ya nos mencionabas de pues sí, de la estigmatización que había. ¿Cómo fue todo ese periodo? No debe haber sido sencillo, pero lo que vemos en cámara a mí me parece fascinante porque logras y sin juzgar, ¿no? A mi parecer en ningún momento se juzga, simplemente estás presentando los hechos y detrás de los hechos grandes y políticos que aparecen o en audio o en televisión, estamos viendo la realidad de esta población que está desapareciendo. sí, bueno, esa entrada a la gobernación en particular, bueno, y eso, y hay también espacios unas secuencias en espacios del partido como tal. Ujú. Bueno, en algún momento la entrada en la reunión de partido, esa sí fue quizás más difícil. Yo no sé si eso sea posible, por ejemplo, hoy día.
en un mes quizás va a ser mucho más posible porque todo está cambiando. En aquel momento ya había esa suspicacia, ¿no? Y como es tan presente el uso de la propaganda como un arma también de o sea, el entendimiento de la comunicación como una forma de control, etcétera. Em, sí había una suspicacia allí, pero yo te digo, con el tiempo y con esa experiencia también de haber em, tratado de participar de espacios públicos de ambos lados, por llamarlos de algún modo, y lo digo con duda porque es que la vida no es así, o sea, la vida no, Ujú. la sociedad no es así, como que estoy en un espacio de disidentes o en espacio de oficialistas, ¿no? Claro. Este, con todo y que la narrativa es un poco esa, ¿no? Y entonces llevo 15 años o más tratando de de cultivar una mente lo más neutra posible y a consecuencia una actitud que busco anclarme en que lo más importante para mí es mantenerme más o menos tranquila y sana de la cabeza para poder contar, ¿no? Para poder Ujú. contar sin sin tanto vociferar, ¿no? Ese es más o menos el principio. Sin embargo, en lo concreto tampoco es tan fácil. Ujú. En el espacio comunitario que te dije del partido, que es una secuencia allí en la película, sí había esa suspicacia, pero yo iba así como decimos en Caracas, haciéndome la loca, pues. Y allí tranquilita con Tamara, grabándola a ella. En algún momento alguien me dijo, mira, ¿y eso para qué no? No, eso es una película mía que yo estoy contando este momento. Ese es un poco el discurso. Y es lo que aplico siempre porque es más o menos lo que es, pues. O sea, Claro. Ujú. no es algo para una cadena o algo así, ¿no? Con una agenda. Ujú. Y sino la agenda es mía, pues, la del. Entonces, allí hubo un poquito de tensión. En la casa del gobernador fue un poco distinto, es decir, varían las Ujú. circunstancias. En ese caso, sí, por supuesto, tuvimos uno de nuestros productores, es un señor al que quiero mucho, con el que trabajamos, con el que yo trabajé en la Fundación Villa del Cine años atrás, y quien crea la Villa del Cine. eh, y él em, logra conseguir los permisos para entrar en un espacio en la gobernación, que es un espacio comunicacional público o sea, ese momento en el que nosotros estamos allí es un programa que tenía la gobernación, que era la gobernación se comunica con las comunidades, ¿no? Y allí mismo ellos tienen una cámara, la misma gobernación tenía una cámara. Entonces era un espacio, sí, comunicacional. em, y por supuesto, influyó el hecho de que hubiese sido este productor en particular que abre esa puerta, ¿no? Y yo lo comento y yo lo he comentado en otras ocasiones para beneficiar a otros cineastas, pues como para decir, mira, no hay tanto misterio, pues, en las cosas, hay como sin querer manipular a la gente hacia algo que las vaya a denigrar, porque eso sí es terrible, ¿no? Tratar de Ujú. mover las circunstancias como para yo te voy a denigrar a ti, como malponer a alguien
yo creo que toda persona, así seas un asesino, mereces como, bueno, que se te escuche y un trato eh, digno, ¿no? Entonces, bueno, lo hicimos de esa manera porque queríamos ver la situación bien y queríamos ver qué pasaba con esa promesa. Luego de eso, nosotros hicimos seguimientos de las promesas que hizo el gobernador y que no están en la película. Él allí habló, Ujú, bueno, ujú. como un típico político, se explayó en, en promesas y promesas y promesas y nosotros fuimos como que una a una haciendo seguimiento a estas cosas. Y unas cosas sí las dio, por ejemplo, él prometía unos equivalentes a estas antenas de Starlink ahorita. Bueno, Ujú, en ujú. aquel momento eran antenas de otro sistema. Este, y él las dio, él prometió unas bases de plataformas y esas cosas se las agarraron quienes tenían acceso, o sea, no es que fueron repartidas en el pueblo. Y eso pudo haber sido también una secuencia, por decirte algo, Ujú. cómo se relaciona la gente con el poder y cómo quien va teniendo un pequeño poder también va Claro. agarrando poder para sí mismo. Pero bueno, eso no quedó en la película porque era muy complejo, ¿no? Entonces, todo ello para decirte que esa situación en sí fue más compleja de lo que quedó en la película y que eh, no fue tan difícil entrar, no fue tan, o sea, fue parte de la misma dinámica y que la intención no era decir, claro, está el hecho de que él no escucha y eso es real, ¿no? Ujú. Eso es real. Y quizás él mismo con los años, yo me doy cuenta que ese señor que se llama Arias Cárdenas, o sea, él mismo no se da cuenta de estas cosas. Ese fue un gesto muy puntual que simboliza esa sordera del político que está encumbrado, ¿verdad? Eh, y oye, a mí me encantaría, Enrique, alguna vez en la vida poder hacer una película sobre esa persona, sobre el que Claro. tiene el poder y poder y entrar allí sin decir este es malo, ¿no? De por sí. Sí, bueno, Sí. eso. Sí. Bueno, es que la película, la verdad, nos abre ojos a muchos temas. La charla contigo, la verdad, ha sido extraordinaria, Anabel, porque nos abres los ojos a muchos temas. Te digo, para mí esa era la intención original de esta charla, ¿no? Porque se dicen, se escriben muchas cosas. Desde México se dicen muchas cosas de gente que no ha pisado en su vida Venezuela, ¿no? Entonces, para mí era muy importante justamente abrir los micrófonos a esto. Y bueno, evidentemente, pues no podemos escapar a ver lo que sucede en la película, está ahí. Yo invito a la gente que nos está escuchando a que la vea, está a la renta en YouTube. Yo la vi a la renta en YouTube. Es una renta, la verdad, muy, muy económica. Es en una gran calidad la que se puede ver el documental. Érase una vez en Venezuela de Anabel Rodríguez Ríos. Pero pues estamos en 2026. Saludos a la gente que nos escucha en el futuro. Y estamos en enero de 2026 porque como bien me decías antes de entrar, Anabel, pues las cosas están cambiando muchísimo en Venezuela, pero pues quiero aprovechar también que estás allá en Caracas para que nos platiques cómo se está viviendo esta nueva realidad, ¿no? Estados Unidos por sus propios intereses, que además pues bueno, aquí quizás hasta va a sonar raro que lo diga, pero han sido más transparentes que en otros años, ¿no? O sea, el presidente Trump tiene muy claro qué es lo que quiere, lo ha dicho públicamente, no está disfrazándolo de ninguna otra intención. Pero ¿cómo lo están viviendo allá en Venezuela? Y tú particularmente, ¿cómo lo ves lo que está sucediendo? Y también, ¿qué te gustaría que sucediera a través de los cambios que están ahora pasando allá? Bueno, voy a comenzar por la última parte de la pregunta que es quizás la más sencilla. Como que quisiera, Mm, yo lo que ujú. quisiera es que la sociedad civil tengamos
o sea, que podamos abrir espacios para que nuestras agendas entren en el destino de nuestro país y de nuestro territorio. Nosotros eh, tenemos en el ADN la libertad. Este, no somos colonia de nadie, ¿no? Eh, y mm, yo espero que podamos eh, lograr esos espacios. Yo veo que la gente está activa en cuanto a, por ejemplo, ahorita hay el tema de que están liberando a los presos políticos Ujú. y los familiares están allí todas las noches en vigilia. Exigiendo que salgan todos porque empiezan a salir primero como algunos que son más figuras públicas, los extranjeros, que habían 80 y bueno, son más de 1000 solo los registrados presos políticos, pero estamos hablando de que la sociedad completa está reflejada allí eso es un punto muy álgido de lo que está pasando ahorita, ¿no? Los presos políticos. Entonces la gente está activa, exigiendo que salgan todos. Eso es una acción concreta que a mí me gusta mucho observar porque la gente, pues, exigiendo su cosa y yo espero que los muchos proyectos que tenemos en la sociedad civil eh, conserven, agranden y conserven sus espacios y los agrandemos y los hagamos valer. Los grandes temas, por ejemplo, de salud, em, la alimentación, tenemos que hacerlos valer y en este momento, claro, lo más desconcertante, por decirlo muy diplomáticamente, Ujú. lo más desconcertante es que nosotros estamos como sociedad, estamos viendo mm, el cómo se configura nuestro destino desde la galería, ¿no? Desde las gradas. Ujú. Y eso es, mira, yo tengo en lo personal, y voy a la primera parte de la pregunta, ¿cómo me siento? Mira, yo no sé ni cómo sentirme, Enrique, Ujú. porque ciertamente han pasado, bueno, en cuestión de poquísimos días ocurrió lo que se venía anunciando y que creíamos que no iba a ocurrir, ¿no? Ujú. Bueno, el bombardeo, la extracción de Maduro, etcétera, etcétera. Y por supuesto, cuando uno ve al responsable de la muerte de millones de personas, en las que se incluyen Claro. muchos familiares y amigos de uno, este, en esa situación, hay algo en uno que uno dice, bueno, de hecho, él tiene lo que no tienen los presos políticos aquí, que es sus 3 comidas diarias, un tratamiento mucho más digno, digamos, y un abogado que él eligió y que es muy costoso. Sí. Aquí la gente no puede tener abogados que uno elija si uno cae preso, ¿no? Entonces, él está siendo tratado como él no ha tratado a millones de venezolanos. Entonces, claro, uno dice, bueno, sacaron a un dictador, ¿no? Porque Ujú. fue un dictador, pero cuando vemos el escenario de ahorita, de esta fecha, 19 de enero, este, en el que el sistema político, el gobierno, digamos, sigue siendo el mismo sistema, incluyendo el sistema de represión policial, sigue siendo el mismo. Puede ser que esté un poquito más suave, puede ser, pero la, la, la conformación es la misma, el prevalecer de los militares en el gobierno continúa Ujú. y que al mismo tiempo los recursos están siendo manejados por los gringos, uno, oye, es una situación bien dura. Y yo quiero aprovechar este momento para decirte y te agradezco muchísimo
tener esta conversación contigo porque creo que en el espacio público internacional latinoamericano pocas veces se nos está escuchando a los venezolanos, a la Ujú. gente de la sociedad civil. Y eso da mucha indignación, pero sobre todo dolor. Entonces, cónchale, si usted es latinoamericano, hable con sus amigos venezolanos, escúchelos, y trate de entender lo que significa estar, oye, entre los gringos y el gobierno chavista, que es bien duro, mano. O sea, ha sido bien duro, un gobierno dictatorial de verdad, torturador. Todo eso Ujú, que ujú. dicen, cuando tú dices, ay, el Estado machista, patriarcal, torturador, bueno, esos son los que están aquí ahorita. Y yo lo digo ahorita de esta manera. Quizás no debería estarlo diciendo tan abiertamente porque la gente está callada, pero lo digo con la esperanza de que en 2 semanas quizás esto cambie y mi esperanza está fundamentada en nosotros como sociedad civil que vamos empujando, nuestras agendas, ¿no? Y ciertamente este caos abre quizás una posibilidad para que una posibilidad incluso económica, o sea, ya la economía, los mismos gringos, o sea, tengo que decirlo, está cambiando. Ujú. Entonces, a raíz de que de cómo, bueno, ellos están administrando, esto es increíble, Enrique, es muy duro pensarlo, es muy Ujú. duro pensarlo y verlo. Pero esa misma situación puede quizás abrir, es un oxígeno para la sociedad civil y para bueno, yo que veo diversas organizaciones sociales que están trabajando por mejora de espacios públicos, por visibilización de las artes, o sea, hay muchos grupos de la sociedad civil que se han ido conformando en los últimos 10 años. Incluso el aspecto de los derechos humanos tiene ahorita la posibilidad de gritar, y hacer valer temas como lo de los presos políticos, pero también temas de acceso a la salud, acceso a la comida, bueno, es libertad de expresión. Ujú, ujú. ¿Ves? Entonces, bueno, yo confío en que en esta especie de esto que llaman ellos la transición y que la gente lo comparte, una palabra que se comparte, la transición, podamos, cónchale, empujar, ¿no? Sin esperar a que cambie y que el cambio de gobierno venga. Vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver. Pues esperemos que todo sea para bien, Anabel. El agradecido soy yo, ¿eh? El agradecido soy yo contigo con esta charla. Reitero que estás desde Caracas tomándonos la llamada y con todo esto que dices y en la situación en la que está y también con los trabajos que has hecho, el agradecido soy yo y a la gente que nos escucha. Sí, hemos estado hablando de Venezuela, pero de verdad yo veía el documental y te escuchaba y pensaba también en México, ¿no? O sea, digo, obviamente las cosas son diferentes, siempre los contextos, los tiempos, em, pero verdad, pensaba mucho en México cuando estaba viendo tu documental y creo que le platicaba a una amiga de este documental y de esta charla y me decía, ¿y por qué no se puede ver en todos lados? Le dije, está ahí en YouTube, en renta, hay que hacer ruido para que la gente lo vea Sí. porque creo que es un trabajo muy, muy valioso y pues sobre todo también esta charla que te agradezco mucho. ¿Quieres decir algo más, Anabel? Te agradezco de verdad mucho el tiempo, nos has regalado muchísimo de tu tiempo y Sí. te reitero, el agradecido soy yo. Bueno, no, lo que quisiera agregar es, insisto, o sea, gracias por el espacio y usted que vea esta conversación, sobre todo si es latinoamericano, trate de entender sobre todo a la gente de la sociedad civil, a la gente venezolana. Este,
ya hay bastante del relato de la geopolítica que sabemos qué es lo que está pasando, pero esa empatía que pueda desarrollar con este dilema tan grande que tenemos, yo creo que va a ser no solo de beneficio para el venezolano a que usted escuche, sino también para entender un poco lo que puede pasar en Latinoamérica y cómo ir llevando este toro, porque está complejo, yo lo veo complejo, pero con mucha esperanza en la gente, en lo que podamos hacer, los que queremos cultivar espacios un poco más autónomos y seguir siendo repúblicas fundamentados nosotros tenemos un espíritu de república fuerte, Ujú. pero cónchale, no hay que perder de vista eso que hagamos como sociedad civil en nuestro propio ámbito. Y bueno, desarrolle su empatía con nosotros, por favor. Sí, 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 totalmente. A ver, hay un momento en el documental en donde a Tamara le exige el partido es que hay que mantener las estructuras y no se nos tienen que ir en momentos de elecciones a votar a otros lados y ella, a pesar de lo que ya decía, su muñeco de Hugo Chávez, diciendo yo voto por Maduro porque para mí no veo a Maduro, sino que veo a Hugo Chávez porque es su heredero, dice, pero ok, nosotros lo mantenemos, pero es que hay necesidades, ¿no? Y la propia Tamara, pues está también pues sí, siendo inundada por, valga la redundancia y la situación metafórica y literal de lo que está sucediendo en su población, la realidad al final es la realidad, ¿no? Te agradezco mucho, Anabel. ¿Dónde te puede seguir la gente para seguir lo que estás haciendo y lo que seguirás haciendo? Mira, yo soy muy poco de las redes sociales y trato de que no me vean mucho, Ajá. porque justamente para tener la libertad de continuar, pero sí te digo que yo continúo. Sí, tengo un Instagram, se llama Ana Palupsa con P y Z al final. Allí eventualmente pongo cosas, ¿no? Pero mi objetivo es más bien poder continuar e ir sacando películas y cortos, etcétera, sobre este país y poder moverme de manera tal que, que pueda seguir haciéndolo, ¿no? En lo actual estoy trabajando en unas historias en el Amazonas y esas se irán viendo en los próximos años, así Ujú. que bueno, por ahí nos veremos. Claro, y pues de todas maneras, cualquier cosa que tengan Abel, a través de este pantalla en memoria, se los haremos saber. Por cierto, yo quiero agradecer muchísimo a Maga Díaz y Carla Müller de Loba Lab, también cofundadoras de Venecine, bueno, ya Festival Internacional de Cine Venezolano, del que también me honra mucho formar parte, y quienes fueron el contacto para hablar con Anabel Rodríguez Ríos. Película que, por cierto, se vio en Venecine. Entonces, si ustedes quieren ver más historias de lo que está sucediendo, Venecine siempre sucede aquí en México a finales de año, así que estén pendientes de ello para conocer pues desde viva voz lo que está sucediendo allá. Te agradezco mucho, Anabel, mucho éxito hoy de nuevo, muchas gracias por la charla y que viva Latinoamérica libre, en paz. Somos un continente o una parte de este gran continente que, a pesar de que el señor de las trompas piensa que América solamente es su territorio, pues bueno, se le olvida al señor que hay y bueno, al señor y a toda la población, ¿eh? Yo de repente me he encontrado con gente de Canadá, muy buena onda y todo eso, que de repente se sorprende y dice, ¿cómo? ¿Pero México es parte de Norteamérica? Yo pensé que era Centroamérica y es así. Ay, señores, les hace falta tantas cosas, pero bueno, te agradezco mucho, Anabel. Que viva Latinoamérica libre. Así es. Pues con eso nos despedimos. Yo soy Enrique Figueroa Anaya. Esto es Pantalla y Memoria. Corran a ver Érase una vez en Venezuela a la renta en YouTube de Anabel Rodríguez Ríos. Yo los escucho y nos veo en un próximo episodio. Hasta la próxima. Cuando yo tocaba en los conjuntos, sé que te han dado consejo que no me quiera y seguiré mi martirio en tus almas. Solo viviré por esta tierra, tomando tanto por tu amor y
Pantalla y memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.